El Señor les dé su paz. El día 30 de septiembre, nuestro Papa Francisco quiso instituir el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra. Esto para subrayar la importancia que debe de tener la Sagrada Escritura, la palabra de Dios en nuestras vidas. Importancia que tiene dentro de la celebración litúrgica, pero también debe de tenerla en nuestra vida diaria. La fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo como iglesia hemos venido celebrándola desde finales del siglo XIII y era justo que se instituyera la fiesta de la palabra de Dios, puesto que tanto la palabra de Dios como el cuerpo y la sangre de Cristo son realidades sacramentales, partes de una misma Eucaristía, de una celebración eucarística en la que se nos concede la salvación. Dice el profeta Isaías: como baja la lluvia y la nieve desde el cielo y no regresan allá después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cargo mi encargo. Palabra de Dios. Este texto de Isaías es anuncio definitivamente de la palabra eterna, del verbo eterno, del mismo Dios existente, quien tenía que venir a poner su morada entre nosotros, así tal cual nos lo manifiesta el apóstol San Juan en el prólogo de su evangelio. El profeta Isaías habla de la palabra que descenderá del cielo y que después de fecundar esta tierra volverá a la presencia de Dios ya con mucho fruto para volver a donde Él estaba. Ahora en el Evangelio San Juan nos dice: al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. La palabra era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no lo reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe como Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí San Juan nos habla de la realización de la profecía de Isaías. Vino aquel que es la palabra eterna, el verbo eterno, se encarnó en el seno de María, de manera que ya no nos habló Dios por medio de los profetas, sino que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios nos habló por medio de su Hijo querido. Él mismo, la palabra encarnada, es el que nos habla, nos sigue hablando. Después vamos a escuchar en el texto de la carta a los Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene esta eficacia de la que nos habla la carta a los Hebreos, puesto que es el mismo Jesucristo el que le ha dado sentido a la palabra del Antiguo Testamento y viene a reafirmar la palabra también del Nuevo Testamento. De manera que con esos tres textos nos podemos dar una idea de la importancia
que debe tener la palabra de Dios en nuestra vida, puesto que Dios mismo es el que nos habla por medio de ella. De ahí que en la celebración eucarística se convierta en sacramento de salvación. Proclamada en la celebración litúrgica, la palabra se vivifica y puede darnos vida a nosotros si la escuchamos con un corazón atento, con unos oídos bien abiertos, dispuestos a acoger la palabra para que ésta produzca frutos. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? ¿Qué hemos de hacer con ella? Pues tenemos que conocerla en primer lugar, hemos de estudiarla, hemos de profundizar esa palabra que estudiamos y después meditarla, rumiarla interiormente para que esta misma palabra nos ayude a orar, que la palabra se convierta en oración. Con nuestras palabras nosotros le hablamos a Dios y la misma palabra puede ayudarnos a hablarle a Dios. Y Él nos responde de manera privilegiada en la Sagrada Escritura. De ahí que sea muy importante el que leamos personalmente la Sagrada Escritura, que la leamos para que Dios nos vaya instruyendo, nos vaya transformando, llegue hasta la médula de nuestros huesos esa palabra y nos pueda cambiar desde lo profundo. También es bueno leer la palabra en los grupos, en las reuniones que tenemos, en las iglesias. No podemos tener una reunión de un grupo sino antes empezando leyendo la Sagrada Escritura, un texto de la Sagrada Escritura. Cada reunión que tengamos en nuestras iglesias, iniciémosla siempre o en nuestras casas con un texto de la Sagrada Escritura. Luego es importantísimo leerla en familia. Sería bueno que ahora que nos invita el Papa Francisco a darle una vital importancia a la palabra, que nos dispongamos a leerla en familia, que el padre de familia, la madre de familia inviten a sus hijos en la noche después de cenar, antes de dormir, a leer un texto de la Sagrada Escritura, a hacer oración con él y a pedirle a Dios iluminación, compartir un poco la palabra entre ustedes, de manera que esta palabra vaya transformando el interior de cada persona y transforme a nuestras familias. Si nos transforma individualmente y transforma a nuestras familias, entonces vamos a ver un cambio grande en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en donde vivimos. Queridos hermanos, pues que este domingo de la palabra tomemos conciencia de la importancia que ésta tiene, que oigamos la voz de nuestro pastor, de nuestro Papa Francisco, y a partir de ahora privilegiemos nuestros encuentros con la palabra de Dios, dejando que ella nos transforme. Le damos gracias a Dios porque nos instruye por medio de su palabra y le pedimos que nos siga bendiciendo todos los días de nuestras vidas. Que el Señor les dé su paz.